Buenos días, Dios les bendiga. Quien les habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí, no con mi taza, pero sí con mi envase para el café. Ora, confía y espera. ¿Estás dispuesto a que esas tres cosas sucedan en tu vida? Te invito para que lo hagas. Ores, confía y espera. Hoy voy a hablar de un tema, no mucha gente tampoco he visto que hablen mucho de estos temas, pero son temas que, aunque puedas tomarlo como algo secundario, es importante que puedas conocer la escritura a fondo y no por lo que me dice fulano o lo que me dice mengano o lo que dice tal o cual persona, sino qué es lo que dice la escritura específicamente. El título de este escrito que hiciera hace unos meses atrás, el año pasado aproximadamente en abril, se titula Jacob y el cumplimiento de la promesa de Dios. Jacob y el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero antes de comenzar, quisiera orar un momento por dirección, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Eterno Dios y Padre Celestial, adoramos y bendecimos tu nombre, tu precioso y exaltado nombre, Señor. Sabemos y conocemos nuestras limitaciones y más aún cuando se trata de tu palabra. Es tu Espíritu quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y decir que podemos interpretar las Escrituras bajo nuestro entendimiento sin tu Espíritu es negarte a ti. Por lo que durante este recorrido que daremos en tu palabra, te pido que sea tu Espíritu quien nos ilumine y nos revele tu voluntad en estos pasajes de las Escrituras que vamos a tocar. Es en el nombre poderoso, único y suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos presentamos ante ti. Toda la gloria y toda la honra y todo el poder y toda la majestad sean a ti, Padre nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, iglesia, Jacob y el cumplimiento de la promesa de Dios. Frecuentemente vemos en la Biblia, en las Escrituras, un término para referirnos a Dios, y es el Dios de Jacob. Y si no entendemos correctamente a Jacob, podemos perder la perspectiva correcta de lo que Dios nos quiere enseñar en las Escrituras. Por lo que voy a poner sobre la mesa dos preguntas. No necesariamente se van a contestar en el orden que las voy a dar, pero sí las voy a presentar. La primera pregunta, ¿por qué Jacob tuvo dos mujeres? Y la segunda, ¿fue Jacob un mentiroso y un usurpador? Primeramente vamos a comenzar con la segunda pregunta. ¿Fue Jacob un mentiroso y un usurpador? Vayamos al capítulo 25 del libro de Génesis. Los que puedan buscar sus Biblias, búsquenla si la tienen en físico, si no, enciéndanla en sus celulares, evitando que el celular los entretenga para que puedan aprender de la Escritura y recibir lo que el Espíritu Santo quiere en esta hora que tú recibas. Capítulo 25 del libro de Génesis, comenzando el verso 19. Dice la Escritura, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer.
y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Aquí vemos una genealogía representada por linajes. El linaje de Abraham fue Isaac, el linaje de Isaac fue Jacob. Y vemos que a pesar de que Ismael fue el primogénito de Abraham, Dios nunca lo consideró o consideró a Ismael dentro del pacto que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? Va a sonar duro, porque todo el mundo conoce a Abraham como el padre de la fe, y lo es, lo fue. Sin embargo, Dios nunca consideró a Ismael, su primogénito, el primogénito de Abraham, como su hijo por su desobediencia a Dios, por desobedecer a Dios y haber querido hacer linaje por medio de una extranjera llamada Agar. De un modo parecido, veremos una similitud entre Isaac y su descendencia, donde al igual que Isaac estaba vinculado al pacto de Dios con Abraham y no con Ismael, también Jacob estaba vinculado al pacto y no Esaú. Pero antes de continuar con Esaú y Jacob, hablemos un momento de Isaac. Isaac fue un hijo bien criado por su padre Abraham. Era el hijo de la promesa. Sin embargo, ¿por qué Isaac le mintió a Abimelech, el rey de los filisteos en aquel entonces? Si vemos en Génesis capítulo 26, verso 7, dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer. Aquí yo no estoy entrando en una interpretación, en una hermenéutica complicada, buscando en concordancias acerca de qué es lo que quiso decir ese texto. Ahí dice que él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer. Punto. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Pasado el tiempo en que Esaú le vendió su primogenitura a Jacob, del cual hablaremos más adelante, hubo un hambre en la tierra. Isaac se fue donde Abimelech, el rey de los filisteos en ese entonces, y vemos que al parecer le mintió a Abimelech, y digo al parecer, cuando dijo que Rebeca era su hermana. Dios le había dicho a Isaac que habitara en tierra forastera, pues allí era que lo iba a bendecir, igual que lo hizo con su padre Abraham. Isaac entonces le mintió a Abimelech. En parte no. ¿Por qué? Porque Rebeca era pariente de Isaac. Pero Isaac conocía las costumbres de los filisteos, sabía o temía que si se enteraran que Rebeca era su esposa, lo podrían matar para obtenerla a ella. A los filisteos no les importaba si una mujer era de alguien o si no lo era. Si la querían, si la codiciaban, matarían de ser necesario. Era como entrar en un duelo a muerte por la mujer. Isaac prolongó ese tiempo
Un tiempo que le sirvió para que Abimelech supiera quién era él y que Jehová Dios estaba con él. ¿Qué sucede luego? Bueno, Dios comienza a prosperarlo en ese lugar, comienza a bendecirlo, como dice en Génesis capítulo 26, versos 12 y 13. Bendecirlo al punto que se hizo más poderoso aún que los mismos filisteos. Y los filisteos tuvieron envidia de Isaac y lo sacaron de las tierras y comenzaron a tapar y a llenar de tierra los pozos que los criados de Abraham habían abierto. Pero qué fastidio con esta envidia de que cuando Dios bendice a un siervo de él, tienen que venir a envidiar y hacer daño. Esto no viene de ahora, de hace unos años atrás. Esto estamos hablando de miles de años atrás. Así que, por esa envidia, estos filisteos comenzaron a tapar los pozos que los criados de Abraham habían hecho o habían abierto. Y cada vez que Isaac abría un pozo, peleaban con él y él se retiraba, él se apartaba. Con todo y eso, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con Isaac. Entonces, ¿qué hizo Isaac? ¿Mintió? No. Tomó ocasión de conocer cuáles eran las reglas de juego en ese lugar, las leyes, las normas o conductas de los filisteos, y no provocó de su parte alguna pelea o batalla con los filisteos, sino que solo siguió las instrucciones que Dios había dicho. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No obstante, otro aspecto de Isaac, que también lo veremos más adelante, es que se tornó carnal. Entonces, podemos ir un momento a los versos 22 y 24 del capítulo 25. Dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Rápido vemos que Dios le responde a la angustia de Rebeca por esa pelea que había dentro de su vientre entre los gemelos. No se trataba de 2 niños, sino de 2 naciones. Que una nación sería más fuerte que la otra, pero también, sin embargo, que el mayor serviría al menor. Quiero, como nota al calce, mencionar que cuando en las escrituras se nos detallan números es porque traen un significado. Y cuando se nos menciona en el verso 20 del capítulo 25 de Génesis que Isaac era de 40 años cuando tomó a Rebeca por mujer, lo que nos está diciendo es que estaba aconteciendo una transición de pacto. ¿Por qué de pacto? Porque una relación matrimonial es un pacto. Isaac también conocía el pacto que Dios había hecho a su padre Abraham. Pues bien, cuando Rebeca da a luz, el primero era como un manto rojizo, todo velludo, y lo llamaron Esaú. Esaú en hebreo, que se dice Esav, significa rojizo o velludo o áspero. Cabe mencionar que cuando sale Esaú, dice: y salió el primero. Pero cuando mencionan a Jacob, no dice que salió el segundo, sino dice: después salió su hermano. Jacob viene del hebreo Akev, que significa talón o resultado, y que se pronuncia Yaakov, de la raíz hebrea Akev, o
el que toma o sigue por el talón. De modo que los nombres representan en el tiempo antiguo, en las escrituras, representan el carácter, representan quiénes son. ¿De dónde sale? Es algo que yo entonces me pregunto y le pregunto a ustedes. ¿De dónde sale que Jacob significa suplantador? ¿Qué significa usurpador? ¿De dónde sale que Jacob significa eso? Vayamos o podemos ir a Génesis capítulo 27, verso 36, para que por lo menos sepan de dónde fue que sale ese significado que prácticamente casi todos en el ambiente cristiano le conocen o le llaman a Jacob como un usurpador mentiroso. Capítulo 27, verso 36. Hablando de Esaú. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no ha guardado bendición para mí? Aleluya. Esa actitud que tomó Esaú, que luego fue llamado Edom, de donde sale el pueblo edomita, es una actitud antisemita. Hay que tener sumo cuidado de interpretar las escrituras de un modo que se dirija en contra de lo que ya Dios estableció. Por lo que irse en contra de Israel, aún en pensamiento, es una conducta antisemita que lleva a la maldición, como se menciona en Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Vamos a leerlo un momentito. Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijere, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Pero próximamente vamos a ver quién realmente era el suplantador, quién realmente era el mentiroso, quién realmente era el engañador. En el verso 27 que leímos anteriormente, vemos que Jacob era un varón, dice, un varón quieto, que es una mala traducción o una interpretación para la palabra tam. En el original hebreo dice que él era Ishtam. Ishtam significa irreprochable, irreprensible, recto, como resultado de obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo puede acaso una persona ser un engañador y a la vez ser irreprochable, o ser irreprensible, o ser recto o íntegro? ¿Acaso puede hacer una persona así? ¿Puede una agua dar agua dulce y agua amarga? No, no puede. Verso 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, no de la casa donde vivía, sino de lo que él cazaba. Más Rebeca, presten oído, iglesia, más Rebeca amaba a Jacob. Punto. ¿Qué vemos aquí? ¿Se acuerdan que al principio les comenté que íbamos a hablar de la carnalidad de Isaac? Pues aquí vemos que Isaac era movido por su deseo físico, que era su prioridad. Sin embargo, vemos que el amor que Rebeca tenía hacia Jacob, más que un sentimiento o una emoción, era un compromiso basado en lo que Dios le había profetizado a Rebeca. Fíjense, y voy a leer: amó Isaac a Esaú porque comía de la casa. Su vientre
era lo más importante y por eso amaba a Esaú. Pero hablando de Rebeca, dice Rebeca amó a Jacob. Punto. Así que Esaú era un hombre completamente terrenal, carnal, basado en su propio deseo. En cambio, Jacob habitaba en tiendas. Y aquí yo también lo entendí en un momento dado. Dieron a entender en enseñanza que era un mamás boy, que era un engreído, que se pasaba solamente con las mujeres en las tiendas. Qué equivocado estaba, qué errónea es esa respuesta, ese pensamiento. Dice que él era sensible para con Dios. Isaac invertía más tiempo en Esaú por sus deseos físicos y Rebeca invertía su tiempo en Jacob basado en que en lo que Dios le profetizó. Amaba el plan de Dios. Cuando leemos los versos 29 al 34, 29 al 34, Esaú era un hombre de tierras, era un experto o era hábil en la casa. Sin embargo, dice que estaba cansado. En el hebreo significa ayef. Este término no se refiere a que estaba cansado o muy cansado o agotado de cansancio, lo cual significa radam, que lo vemos en la historia de Jael y Sísara en Jueces capítulo 4 verso 21, sino más bien que no quería hacer nada, no tenía ánimo, estaba lánguido. Y vio a Jacob que había preparado un potaje, un guiso rojo, y Esaú le ruega que le dé de ese guiso rojo que había hecho. Y porque estaba muy cansado, en serio. Por eso lo llamaron Edom, de donde sale la descendencia de los edomitas, los cuales aborrecía Dios. Podemos ver el libro de profeta Abdías para que se den cuenta con respecto a esa profecía. ¿Realmente Isaac y Rebeca eran pobres como para que Esaú le rogara a su hermano que le diera del guiso? No. Ellos eran una familia adinerada, si se pudiera decir, en términos de recursos. Tenían muchos recursos. Además de que Esaú podía servirse de la comida de la casa en cualquier momento. Machismo, juzguen ustedes. Jacob le responde diciéndole: véndeme en este día, o sea, hoy, tu primogenitura. Escuchen bien. Véndeme en este día, hoy, tu primogenitura. ¿Por qué Jacob del saque le sale con esta oferta a su hermano Esaú? Esaú era un hombre que estaba ensimismado. Lo único que le interesaba o pensaba era en su deseo, en lo que él deseaba en el momento, sin medir las consecuencias. Eso me recuerda a los que están pensando en el reino aquí y ahora, en el Kingdom Now. Yo lo quiero ahora, a lo microondas o tal vez a lo estilo celular, al toque de un botón. Ahora. Y Jacob conocía bien a su hermano. Y cabe recordar que desde el vientre de Rebeca, estos dos hermanos peleaban entre sí. Para asignar la primogenitura en el pueblo hebreo, no se tomaba en consideración si primero salía la cabeza o la mano. No. Debía salir el talón de ese bebé. Así que vemos a Jacob desde el vientre peleando por la primogenitura que era de bendición para seguir el pacto que Dios había hecho con su abuelo o
o con su padre Abraham. Sin embargo, vemos aquí que Jacob no era tan fuerte como Esaú. Y al no ser fuerte como su hermano, no pudo alarlo. ¿Dónde vemos algo similar y poder comprobarlo de la primogenitura? Si vamos a Génesis capítulo 38, verso 27 al 30, dice: y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Esto es rotura o brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. ¡Wow! Esta es la historia, yo diría, un poco perturbadora. La historia de Judá y Tamar, en el cual ésta dio a luz unos gemelos. Y cuando iba saliendo el primero, la partera tomó un hilo de grana, un hilo rojo, y lo ató en la mano del niño. Y dijo que este salió primero, pero este metió nuevamente la mano en el vientre y sale el otro niño. ¿Qué clase de susto y confusión le dio a la partera estos muchachos dentro del vientre? Es debido a esto que para asegurarse de las primogenituras debía salir el talón del niño. ¿Entienden ahora por qué Jacob agarró el talón de su hermano? Pero al ser más débil que Esaú, conforme a lo que estaba establecido por Dios, que un pueblo será más fuerte que el otro, no pudo alarlo. Entonces, ¿por qué Esaú vende su primogenitura a su hermano? Con juramento. Porque era un hombre que estaba totalmente ensimismado, que solo pensaba en su deseo, en lo que deseaba en el momento, sin medir las consecuencias. No le importó en lo absoluto la bendición de la primogenitura que Dios le dio a Abraham como pacto. La despreció, menospreció la bendición de Dios. ¿Qué sigue? El momento de la bendición de Isaac al primogénito. Génesis capítulo 27. Vemos a un Isaac viejo y ciego. Y este llama a Esaú y le dice que él, Isaac, ya estaba viejo y no sabía cuándo moriría, que se fuera al campo y le trajera una caza, o sea, un animal, y que hiciera el guisado que a él, a Isaac, le gustaba. Recordemos lo que habíamos mencionado anteriormente, cuando dice que Isaac amaba a Esaú por lo que cazaba, por su caza. ¿Qué hizo Esaú? Isaac le dice: vete, caza un animal, hazme un guiso para yo comerlo y bendecirlo antes de que mueras. No olvidemos el verso 28 del capítulo 25 de Génesis. Entonces, ¿qué hizo Esaú cuando su padre lo llama y le dice que cazara y le hiciera el guisado que le gustaba a su padre Isaac? ¿Por qué Esaú no le dijo a su padre lo que él había hecho con su primogenitura hacía un tiempo atrás? Dios nunca le reveló a Isaac lo que le reveló a Rebeca, su esposa. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor serviría al menor. Y Rebeca vivió
toda su vida para ese cumplimiento, por lo que estaba pendiente en todo momento. ¿Por qué yo digo esto? Ya veremos. Así que tenemos a Rebeca escuchando lo que Isaac le decía a Esaú y procede con el plan de Dios. ¿Por qué digo el plan de Dios? Rebeca conocía a su esposo y a sus hijos. Sabía que Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que él cazaba. Sabía que Isaac no conocía el pacto, el plan de Dios. Dios nunca se lo reveló a Isaac. Y sabía quién era Esaú. Un total desobediente, un total mentiroso que prefirió un guiso, un plato de lentejas y pan, menospreciando la bendición de Dios con su primogenitura. He aquí que me voy a morir, dijo él. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Total desprecio a la bendición de Dios. A Esaú no le interesaba ser de bendición para otro. Solo se interesaba en él mismo y lo que podía obtener en el momento. Esto es, físicamente, según sus deseos carnales. Mire, querida iglesia, esta carne es peor que el diablo. El sentir de la carne es muerte. Ahora bien, Rebeca sabía lo que le acontecería a su hijo Esaú. Si Isaac se llega a enterar de lo que él hizo, sería una deshonra para Isaac. Así que planificó todo con detalle, de modo que su esposo Isaac no se anticipara al plan de Dios. Él no conocía el plan de Dios. ¿Recuerdan que les dije que Rebeca vivía su vida para el cumplimiento de lo que Dios le profetizó de sus hijos? ¿Qué hizo Rebeca entonces? Tomó acción y le dio una orden a Jacob a buscar 2 buenos cabritos. ¿Qué significa esa palabra bueno? Tenemos que ver cuál es el significado de bueno en este contexto cuando dice 2 buenos cabritos. Significa sin defecto, apropiado, agradable, aceptable para Dios. Cabe mencionar que dentro del contexto judío, cuando se menciona o se oye la palabra 2 cabritos, va relacionado con la fiesta, una de las fiestas judías, el Yom Kippur, o la fiesta del día de la expiación. Y la expiación va relacionada con una cobertura. ¿Para qué? Para presentarse ante el Padre y recibir su bendición. De esto es lo que se trata Yom Kippur. Aquí estamos usando de la hermenéutica para poder entender correctamente lo que leemos de las Escrituras. Nos preguntamos entonces, ¿por qué Rebeca simplemente no le dijo a Isaac lo del plan de Dios? Simple, porque Isaac no le iba a creer. Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa. Hay que recordarse bien esa palabra que está mencionada en el capítulo 25, verso 28. Isaac amaba a Esaú por lo que comía de su casa. Es importante entender que es vergonzoso hacer uso de acusaciones ventilando las fallas, desobediencias o pecados de las otras personas a otro particular o a cualquiera. No importa quién sea. Eso era vergonzoso. Satanás, que el Señor lo reprenda, es el acusador de los cristianos respecto de cuando tú y yo pecamos. El hecho de que a Jacob o a Rebeca se le ocurriera ir donde Isaac y contarle tan siquiera la falta de su hermano o su hijo, diciéndole, oye padre, ¿sabes que tu hijo o mi hermano me vendió su primogenitura? Es
a mí quien debe bendecir. Representaba eso, humillar y avergonzar a su hermano, humillar y avergonzar a otra persona, humillar y avergonzar a toda la familia. Mas por otro lado, vemos en el verso 12 que Isaac no tan solo perdió la vista física, sino también la vista espiritual. Aunque en la versión de Reina Valera 1960 dice, y me tendrá por burlador. Versiones más antiguas y en el original dice, y aparezca ante sus ojos. ¿Por qué? Porque era ciego, estaba perdiendo vista, estaba perdiendo visión, estaba perdiendo el enfoque, la bendición de Dios, el orden que Dios tenía establecido. Solamente estaba pendiente a su vientre, a lo que podía comer. Por eso era que Isaac amaba a Esaú. Entonces vemos que Jacob no está diciendo que es un burlador, sino que no quiere dar la apariencia de serlo ante su padre. Con todo y eso, su madre, Rebeca, se echa toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ella sabía que eso no sucedería. Dios tenía, Dios tiene todo el control. Ella solo cumplía con la voluntad y con el propósito de Dios para con esa bendición, para con esa familia, para con ese pacto que Dios había perpetrado con Abraham. Las escrituras nos revelan tantos principios espirituales que caeríamos en una irresponsabilidad, aún inconscientemente, por tan solo leer por encimita lo que está escrito en las escrituras y perdernos de la bendición de Dios que hay en ella. Aleluya. Recuerdan que les mencioné hace unos párrafos atrás o hace unos momentos atrás respecto de Rebeca. Rebeca sabía lo que le acontecería a su hijo Esaú. Si Isaac se enterase de lo que hizo, sería una deshonra para Isaac. Así que planificó todo de modo que su esposo Isaac no se anticipara al plan de Dios. El verso 15 dice que Rebeca tomó los vestidos de Esaú que tenía ella en la casa, los vestidos preciosos. ¿Por qué preciosos? Porque eran los que se usaban para estos momentos especiales. Rebeca siempre supo que Esaú no usaría esos vestidos para esa ocasión. ¿Por qué lo digo? Porque había vendido su primogenitura y eso no le importaba en lo absoluto. ¿Cómo podemos saber esto? Porque cuando Esaú se presentó ante su padre, hizo caso omiso de lo que implicaba recibir la bendición de su padre. Ir y prepararle el guisado y prepararse con sus vestidos preciosos. ¿Para qué? Para la ocasión. Eso era ser irresponsable. En lo absoluto fue un total irresponsable, pero por supuesto a él no le interesaba nada, sino lo que pudiera dar o recibir físicamente. Aquí tengo que hacer una pausa porque ya me he extendido bastante en este pequeño estudio y vamos a retomar este estudio próximamente, Dios mediante, si me lo permite, para no alargar este estudio como tal. En la próxima estaremos hablando acerca de Malaquías y del libro de Romanos igualmente. Por lo demás, que Jehová les bendiga y les guarde.
Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, en el momento que vean este video, este estudio. Pero que sobre todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo añada bendición y gracia sobre gracia a su vida. Que Dios les bendiga. Nos veremos en la próxima parte de este estudio. Jacob y el cumplimiento de la bendición de Dios. Dios te bendiga.